buenas a todos, bienvenidos a mi canal Matemática Fácil. Soy el profesor Alexander Irizarry. En el video de hoy vamos a hablar acerca del argumento principal de un número complejo. Antes de hablar del argumento principal, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se obtiene el argumento de un número complejo. Recuerden que el argumento de un número complejo es el ángulo que se forma desde el eje real positivo hasta el vector. Y ese argumento puede ser positivo o negativo. Si hacemos la medida del argumento desde el eje real positivo hasta el vector en contra de la manecilla del reloj, entonces el argumento será positivo. El ángulo será positivo. Si hacemos la medida del argumento o del ángulo desde el eje real positivo en dirección de la manecilla del reloj, entonces ese argumento o ángulo será negativo. Pero el argumento no es único para un número complejo. Un número complejo puede tener infinitos argumentos. A medida que recuerden que ese vector está dando vueltas en el plano complejo, y a medida que voy completando vueltas, ya sea en favor o en contra de la manecilla del reloj, voy a obtener infinitos argumentos. Entonces, ustedes recuerdan en videos anteriores que dijimos que el argumento de un número complejo z es igual a la tangente a la menos 1 de b sobre a. Aquí tenemos z, este es nuestro número complejo que tiene como coordenadas 1,1. Aquí b y a son los valores de la parte real y de la parte imaginaria. Si hacemos la sustitución, entonces tenemos que el argumento de z es igual a la tangente a la menos 1 de 1 entre 1, que es igual a 1. Y si hacemos esto en la calculadora, entonces nos va a dar que el argumento de z es igual a 45 grados. En este caso voy a trabajar con grados. Usted puede también trabajarlo con pi radianes. 45 grados es igual a pi sobre 4 radianes. ¿De acuerdo? Entonces, 45 grados es el ángulo desde el eje real positivo hasta el vector. Esto es lo que mide 45 grados. Y ese es un argumento de z. Ahora, si yo quiero obtener más argumentos, a esta fórmula de acá le podemos sumar 2npi, y con esta adición yo puedo ir variando n, dándole valores a n desde 0, 1, menos 1, tanto valores positivos como negativos, y a medida que lo voy variando voy obteniendo otros argumentos. Por ejemplo, si para n igual a 1, entonces si sustituyo esta fórmula, ya yo sé que esto es 45 grados, esto es 45, y le sumo, ahora si sustituyo 1 en n, entonces tengo 2 por 1, y 2 por 1 es 2. 2pi son 360 grados. Es decir, que a 45 grados yo le sumo 360 grados, y voy a obtener otro argumento que será de 405 grados. Y fíjese que tengo un argumento distinto de él. Ese 405 grados es dándole una vuelta entera en contra de la manecilla del reloj y vuelvo al vector. Ahí obtengo 405 grados. Ahora vamos a obtener otro argumento dándole un valor a n de menos 1. Entonces, si sustituyo aquí, tangente a la menos 1 de 1 es 45. Ahora n vale menos 1. Si tengo menos 1, 2 por menos 1 es menos 2. Eso me va a dar menos 2pi. Y menos 2pi es menos 360 grados. Y si hacemos la operación aquí, tenemos menos 315 grados. Y aquí tengo otro argumento de z. Ese menos 315 grados es yéndome al favor de la manecilla del reloj y llegando al vector. Entonces aquí obtengo otro argumento. Si se fijan, tengo 3 argumentos distintos de z. Y puedo seguir obteniendo más. Ahora, si se fijan, estos son argumentos de z. Pero cuando hablamos del argumento principal, y el argumento principal se escribe con A mayúscula, esto es otro argumento.
argumento con A mayúscula no es lo mismo que argumento con A minúscula. Así se diferencia los argumentos de Z con el argumento principal de Z. Entonces, ¿cómo consigo el argumento principal de Z? Lo primero que tenemos que saber que el argumento principal de un número complejo tiene que estar en un intervalo de menos 180 grados y no puede ser mayor o igual de 180 grados. Repito, el argumento principal de Z tiene que ser el argumento que esté comprendido o que tenga un valor de menos 180 grados a 180 grados. Es decir, el ángulo que se encuentre en ese intervalo, entonces vamos a llamarlo o se va a denominar el argumento principal de Z. Si ustedes se fijan, aquí tengo argumento de Z para n igual a 0, me dio 45 grados. Tengo otro argumento de Z, 405 grados, y tengo un tercer argumento de Z, menos 315 grados. Si se fijan, menos 315 grados no puede ser argumento principal de Z, porque menos 315 grados no está dentro de ese intervalo, no está comprendido entre menos 180 y 180 grados. Por lo tanto, este argumento no puede ser argumento principal de Z. Fíjense que aquí tengo otro argumento que es 405 grados. Fíjense que 405 grados es mayor que 180, pero el argumento principal no puede pasar de 180. A lo sumo tiene que ser 180 grados. Por lo tanto, ese argumento no puede ser tampoco argumento principal. Pero si nos fijamos en este, 45 grados, sí está dentro de ese intervalo. Se encuentra entre el rango de menos 180 y 180 grados. Por lo tanto, este ángulo que está acá es el argumento principal de nuestro vector. Y así obtenemos el argumento principal de un vector que esté en nuestro primer cuadrante. Esto va a variar, es decir, no va a ser este mismo patrón para los vectores que se encuentran en el segundo cuadrante, en el tercero, en el cuarto. Aquí vamos a ver otros ejemplos para ver cómo se consigue el argumento principal de un vector que se encuentre en el segundo cuadrante. Ahora fijémonos que tenemos el vector Z ubicado en el segundo cuadrante. Entonces, si queremos calcular el argumento de Z y utilizamos la fórmula anterior, argumento de Z igual a la tangente a la menos 1 de B sobre A. B es igual a 1, A igual a menos 1. Entonces tenemos argumento de Z igual a la tangente a la menos 1. 1 entre menos 1 es igual a menos 1. Y si utilizamos la calculadora, tangente a la menos 1 de menos 1 nos va a dar entonces argumento de Z igual a menos 45 grados. Ahora, ¿qué pasa? Ese no es el argumento de Z. Aquí lo que nos está dando es el valor de este ángulo de aquí. Eso es lo que me está dando menos 45. Pero recuerden que el argumento siempre se va a medir desde el eje real positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para yo obtener el ángulo desde el eje real positivo, entonces a esto le tengo que sumar 180 grados. Le sumo 180 grados. Entonces, argumento de Z me va a dar 135 grados. Este argumento que está acá es el ángulo desde el eje real positivo hasta el vector. Esto es lo que mide 135 grados. Y es el argumento, uno de los argumentos de Z. Ahora yo puedo seguir buscando argumentos de Z, como habíamos dicho anteriormente. Vengo desde el eje real positivo y puedo dar una vuelta completa y volver al vector y me va a generar otro argumento. Y también lo puedo hacer desde el eje real positivo a favor de la manecilla del reloj y me va a dar otros argumentos de Z.
Simplemente a este ángulo que está aquí, yo le puedo sumar 2nπ y puedo seguir obteniendo otros argumentos. Por ejemplo, para n igual a 1, entonces tengo 2, si sustituyo 1 en n, 2 por 1, 2, tendría 2π, entonces son 135 grados más 360 grados, y eso me va a dar un ángulo de 495 grados. Si lo busco para n igual a menos 1, entonces tendría 135 grados, sustituyo menos 1 aquí, 2 por menos 1 es menos 2, tendría menos 2, que es menos 360 grados, y voy a obtener otro argumento, menos 230 grados. Y puedo seguir buscando más argumentos, pero lo que me interesa es ¿cuál es el argumento principal de z? ¿Cuál es el argumento principal de z? Fíjese que nosotros tenemos 135 grados, tenemos 495 grados y tenemos menos 230 grados. ¿Cuál de esos tres ángulos puede ser el argumento principal? Recuerden que el argumento principal tiene que tener una característica. El argumento principal tiene que medir entre menos 180 grados. El argumento de z, el argumento principal, tiene que estar ahí, entre menos 180 grados y 180 grados. Cuando escribo este signo, estoy diciendo que no puede ser exactamente menos 180. Tiene que ser mayor que él. Pero cuando aquí digo menor o igual, es que puede tomar valor, puede ser 180 grados. Entonces, fijémonos en los tres argumentos que tenemos aquí. Menos 230 grados no está dentro de ese intervalo, porque menos 230 es menor que 180 grados. Por lo tanto, este no es argumento principal. 495 grados, el otro argumento, fíjese que es mayor que 180 grados, por lo tanto, este argumento no está dentro de ese intervalo. Por lo tanto, este tampoco es argumento principal. Aquí tenemos 135 grados. 135 grados sí está dentro de ese intervalo, porque es menor que 180 grados, pero es mayor que menos 180 grados. Por lo tanto, este es el argumento principal de nuestro vector z. Entonces, en resumen, el argumento principal de un número complejo z debe de estar en ese rango. Tiene que medir o estar dentro de ese intervalo. Lo mismo también puede ser menos pi, si lo quiere poner en radianes. Debe de encontrarse en ese intervalo. Entonces, así identifica usted si el argumento que usted está buscando se encuentra dentro de ese intervalo. Entonces usted tiene el argumento principal de un número complejo. Si le ha gustado mi video, le invito a que se suscriba a mi canal Matemática Fácil y que le dé a me gusta. También puede compartir este video con otros compañeros. Será hasta una próxima.